Vamos con los datos duros, con los economistas, con los que analizan el dato. Doy la bienvenida al maestro Alfonso Gómez Godínez. Él es economista, egresado del CIDE y también de la Universidad de Anáhuac, maestro en economía y en política internacional, que está con nosotros esta tarde aquí en Mega Noticias. Alfonso, ¿cómo estás? Te saludo, buenas tardes. Buenas tardes, Raúl, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias, te agradezco. Tenemos mal internet, por eso es telefónica, pero como siempre estamos atentos al asunto. A ver, nos han dicho que Pemex es la empresa de todos los mexicanos. Muchos años nos lo dijeron, Alfonso. Sí, pero en las buenas y en las malas, ¿no? Sí, mira, qué bueno que abordas este tema desde esa perspectiva. ¿Qué es Pemex o qué ha significado Pemex para los mexicanos? Y en esto, si me permite, Raúl, voy a hacer un ejercicio comparativo con otro país petrolero que es Noruega. Noruega es un país que también tiene petróleo, nomás que es un petróleo de mayor costo que hay que ir a buscar al Mar del Norte. Sin embargo, en las décadas pasadas, cuando el precio del petróleo subió, Noruega vio esa posibilidad y empezó a explorar, a producir y a exportar petróleo. ¿Y qué hizo Noruega diferente a nosotros? En 1990, Noruega dice, ¿qué vamos a hacer con los ingresos petroleros? Y entonces Noruega creó un fondo petrolero que algunos llaman el fondo de pensión. Al día de hoy, el fondo petrolero de ingresos de Noruega tiene la cantidad de 921 millones de euros en activos. Es un fondo que recibió los ingresos de sus exportaciones, los colocó en inversiones y hoy tiene esa cantidad impresionante de activos, 921 mil millones de euros. El año pasado, a pesar de la crisis COVID, ese fondo le generó a los noruegos, o sea, a poco más de 5 millones de habitantes, les generó una utilidad de 103 mil millones de euros. Entonces, el año pasado ese fondo les generó 103 mil millones de euros. Pemex, la empresa nuestra, la empresa de los mexicanos, por el contrario, el año pasado registró pérdidas históricas, 21 mil millones de dólares. Pero no solamente son las pérdidas históricas que registró Pemex de 21 mil millones de dólares, sino adicionalmente el monto del endeudamiento. Mientras que los noruegos tienen ese fondo que acabo de mencionar, nosotros en Pemex tenemos acumuladas deudas por más de 100 mil millones de dólares. Entonces ahí empieza la discusión de qué tenemos en Pemex y qué ha beneficiado a los mexicanos. Y ahora, como tú dices, pues la discusión es ¿qué sigue? ¿Qué está haciendo Noruega, por ejemplo? Noruega acaba de autorizar, el Parlamento le autorizó al fondo, ¿sí? Acá en México es el Poder Ejecutivo el que toma las decisiones. El Parlamento le autorizó al fondo noruego destinar 11 mil millones de euros para la promoción de las energías limpias, eólica y solar. Y el proyecto contempla subirlo a 17 mil millones de euros. O sea, del fondo de ganancias están sacando activos para meterlos a inversiones de energías limpias. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos generando apoyos fiscales que se estima que este año pudieran ser de 14 mil millones de dólares apoyos fiscales a Pemex para seguir con el tema de la exploración, para seguir con el tema de la refinación y para seguir manteniendo una empresa con ese altísimo nivel de endeudamiento. Creo que hay diferencias muy sustanciales en lo que ha significado Pemex y está significando hoy en las decisiones que se están tomando de mantener una empresa que es inviable, de mantener un proyecto energético basado en las energías fósiles, de apostarle a la refinería y a tener gasolina, cuando todos sabemos la transición energética que se está dando en el mundo y vuelvo otra vez al caso de Noruega, ellos están estableciendo el año 2030 para hacer la transición energética y que esos fondos de inversión sirvan para los noruegos, para sus pensiones y para mantener su estado de bienestar. Nosotros, ¿qué pasará con esas inversiones en refinerías, en rescates, en pago de deuda, en pago de pensiones al sindicato? No creo que genere grandes utilidades en el proyecto a futuro de México. Oye, ¿qué situación nos estás planteando? A ver, y entonces, Alfonso, ante este escenario,
¿Qué hacer? ¿Cuál debe ser la ruta? Y luego cuando se le rasca un poquito a todo el tema de Pemex, encontramos este tipo de sobornos, de hechos, de todo lo que de alguna forma se ha hecho mal. ¿Qué deberíamos de hacer? Y como lo hablo como país, y ahorita hiciste una mención de que el Parlamento de Noruega autorizó a este fondo invertir en energías verdes. Sí, aquí en México las decisiones se están tomando en el Ejecutivo. A ver, ¿es correcto esto? Así es, inclusive hace poco el propio director de Pemex señalaba con mucha claridad, estas decisiones las estamos tomando con todo el apoyo del presidente, del Poder Ejecutivo. Y aquí entonces lo que se requiere es un replanteamiento a fondo de la situación sobre el presente y la perspectiva de Pemex. Y yo creo que el primer paso es quitarnos la parte ideológica. Y tú iniciaste con mucha puntualidad este tema. Pemex, la empresa de los mexicanos. Yo creo que hay que quitarnos esa cuestión de que no se puede ser eficiente simplemente porque sea nacionalista o porque sea extranjera. Yo creo que tenemos que quitarnos, lo han hecho otros países del mundo, se han quitado ese velo ideológico de control para tratar de encontrar los mejores mecanismos para avanzar en el futuro. ¿Qué viene hacia el futuro? Pues en el futuro viene la transición energética. El presidente Biden trae un plan muy claro de transición. Otros países cercanos a nosotros como Costa Rica, Colombia, también lo están impulsando. Y entonces estamos viendo que requerimos desde el gobierno, desde el Estado, políticas públicas que faciliten esta transición y encontrar a la energía como un motor de cambio de la economía y no considerar a nuestra empresa estatal como una empresa que nos puede meter en severos problemas económicos, porque es que el autoendeudamiento de Pemex seguirá creciendo, el gobierno seguirá transfiriendo recursos fiscales a costa de otros proyectos productivos, a costa de otros proyectos en educación, en salud, por estar manteniendo la vigencia de algo que no es viable. Claro. Yo creo que hay que revisar con mucha puntualidad qué es lo que necesitamos reformar. Es cierto, se hizo una reforma energética en el pasado, pero que también dio origen a un tema que está en la raíz de este país, que es el tema de la corrupción. Evidentemente, y se está hablando mucho de que fue un proceso de apertura que no necesariamente estableció reglas claras y transparentes para todos, que no fue un proceso que estableció reglas equitativas para los actores, y entonces eso pues generó que el proceso de apertura y reforma energética pues se manchara. Yo creo que hay que cerrar ese capítulo, investigar lo que se hizo mal, castigar a quienes actuaron mal y replantear de una vez más hacia adelante que se necesita una reforma donde el mercado y la parte de la rectoría del Estado puedan encontrar un nuevo camino de complementariedad, donde podamos tener capital privado junto con el capital estatal en nuevos esquemas, porque si no es a través de esa suma de esfuerzos, no podremos salir de este pantano y seguir apostando a Pemex. Creo que es el camino que nos va a generar otras consecuencias negativas hacia adelante. A ver, tocaste también el tema, a ver, es una cuestión de ideología. ¿Cómo darle la vuelta a este tema ideológico de alguna forma donde se sigue planteando pues una, digamos, autonomía energética a través de Pemex, a través de Comisión? No importa que nos llevemos entre las patas el medio ambiente y nos llevemos la salud de los mexicanos para seguir utilizando energías fósiles como el carbón ahora. Así es, yo creo que en eso hay que quitar estas ideologías, pero también los prejuicios, los mitos, estar anclados en el pasado. O sea, queremos revivir un enfoque que funcionó en los años 70, pero déjame decirte por qué utilizamos en los años 70 al petróleo. Por comodidad e inercia del Estado y de la sociedad. ¿Por qué comodidad? Pues mira, el precio del petróleo está subiendo, podemos exportar mucho petróleo
y en lugar de tomar políticas públicas que impulsaran la competitividad del sector económico, la competitividad de la planta industrial. Pues ¿para qué nos metemos en problemas? ¿Por qué hacemos un esfuerzo de cambiar la orientación del aparato productivo si tenemos petróleo y el petróleo que valía $3 a principios de los 70, en el 73 andaba valiendo 30? No, pues saquemos petróleo y vendamos en el mundo. Y luego, qué comodidad. Nos están ofreciendo créditos externos porque tenemos petróleo. No, pues hay que contratar créditos externos. ¿Y para qué? Pues para no entrar al problema de una reforma fiscal. ¿Para qué le movemos? No hay que esforzarnos. Nos va a generar problemas. Entonces, en los años 70 nos fuimos por la cómoda, por ser comodinos, y utilizamos el petróleo como palanca. Y el 70% de nuestras exportaciones eran petróleo, y el 70% de los ingresos fiscales eran petróleo. Pero hoy en el 2021 no es lo mismo. Hoy, y tengo otro ejemplo, Emiratos Árabes. ¿Qué está haciendo Emiratos Árabes? Una enorme transición hacia una nueva economía de los servicios, de la tecnología, ¿sí?, de la innovación, aprovechando también su potencial petrolero. Nosotros somos el país, ocupamos el lugar 11 y 12 en producción de petróleo, Emiratos Árabes es el tercero. Se debería de pensar que como es el tercero y tiene una gran cantidad de petróleo de buena calidad, debería seguir en esa economía. No, Emiratos Árabes ya está en la transición muy profunda hacia una nueva economía de servicios, de innovación, de cambio tecnológico. Vaya, qué escenario nos has planteado, y muy sencillo además de entenderlo. Finalmente, déjame y te lo pregunto, a ver, del alto costo que va a tener Pemex, que nos está costando a los mexicanos, porque ahora nos está costando por por el dinero fiscal que se le está inyectando, ¿tiene futuro Pemex? Te lo pregunto porque veo que todavía hay algunos fondos internacionales que le apuestan a los bonos de Pemex. ¿Por qué, Alfonso? Bueno, porque mientras esté el Estado mexicano como garante, mientras esté el Estado mexicano asumiendo las pérdidas, mientras esté el Estado mexicano, como tú dices, metiéndole dinero, pues yo como inversionista digo, bueno, Pemex está mal. Un fondo de inversión hace unos meses le quitó el grado de calificación, puso sus bonos prácticamente en términos basura. Ayer castigaron a ese fondo, ya no lo volvieron a contratar, pero bueno, mientras vea que el Estado está comprometido en pagar y asumir sus compromisos, pues los mercados estarán actuando en consecuencia, porque el pago estará garantizado vía el Estado mexicano. Bien. Alfonso Gómez Godínez, muchas gracias por tu análisis, muy claro, muy directo, como siempre, para que todo lo podamos entender. Vaya, estamos anclados entonces en el pasado, y por un tema de carácter ideológico también. Alfonso Gómez Godínez, gracias, maestro. Gracias, buenas tardes. Saludo, buenas tardes.